Muy buenas noches, tutores y compañeros. Mi nombre es Henry Alexander Londoño Zapata, estudiante de Ingeniería Electrónica. Y en la noche de hoy vengo a dar un breve recuento de lo que fue mi actividad eh, en esta fase 3. Digo que durante esa actividad abordamos tres grandes componentes: el cálculo matemático de los parámetros del sistema de control SPWM, la simulación del circuito en el software y el análisis conceptual de un artículo científico relacionado con el tema. Eh, Antes de comenzar con los cálculos, es importante entender qué es un variador de frecuencia y cómo funciona. Un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que controla la velocidad de un motor de corriente alterna, modificando la frecuencia y el voltaje de la señal que le entrega. Su funcionamiento se basa en tres etapas principales. El primero, una etapa de rectificación que convierte la corriente alterna de la red de corriente continua en la red de corriente continua. Eh, eh, Segundo, un bus de corriente continua que filtra y estabiliza esa señal. Y tercero, un inversor que reconvierte la corriente continua en corriente alterna con la frecuencia y el voltaje que necesitamos. El sistema de control que hace todo esto posible se llama SPWM, que significa modulación por ancho de pulso. Este sistema compara una señal senoidal de referencia con una señal triangular de alta frecuencia para generar los pulsos que controlan los transistores del inversor. Ahora sí, vamos con las. El primer paso de la actividad fue, digamos, seleccionar unos valores, unos parámetros del sistema de control. Cada estudiante debe elegir valores dentro de unos rangos establecidos. Para esta actividad seleccionamos los siguientes valores: un índice de modulación de 0.7, un índice de modulación de frecuencia de 11 y un voltaje pico de la señal triangular de 4.5 voltios. Con estos datos procedimos a calcular el voltaje pico de la señal senoidal de control aplicando la fórmula que relaciona el índice de modulación de amplitud con los voltajes de las dos señales. El voltaje de control igual a MA por el voltaje triangular, lo que nos da 0.7 por 4.5 igual a 3.15 voltios pico. Luego, calculamos la frecuencia de la señal triangular multiplicando el índice de la modulación de la frecuencia de la red, que en Colombia son 60 Hz, por 11, nos da 660 Hz. Y aquí ya tenemos los datos consolidados en la tabla correspondiente. Luego procedemos con todos esos datos, con esos parámetros, procedimos a construir circuitos de control en Proteus. El circuito está formado por cuatro bloques principales implementados con el amplificador operacional LM324. El primer bloque es el comparador A, 1A. Ese comparador recibe en su entrada positiva la señal senoidal de 3.15 voltios a 60 Hz, y en su entrada negativa recibe la señal triangular de 4.5 voltios a 660 Hz. Su salida genera los pulsos SPWM directos que llamamos SPW1. El segundo bloque inversor, formado por U1B, toma la señal senoidal y la convierte con ganancia de -1 mediante dos resistencias iguales de 1 kiloohmio. Esto genera la señal senoidal inversa necesaria para controlar el ciclo negativo del puente H. El tercer bloque es el comparador B, formado por U1C. Realiza el mismo proceso del comparador A, pero usando la señal senoidal invertida, generando así los pulsos SPWM2.
complementarios. El cuarto bloque es el restador diferencial, formado por un 1D con 4 resistencias iguales de 1 kiloohmio. Este bloque, resta SPW1 menos SPWM2 para generar la señal SPWM final bipolar, que es la verdadera señal de control del inversor. Al correr la simulación, conectamos un osciloscopio virtual con 4 canales para observar y verificar cada señal del sistema. En el canal A, color amarillo, observamos la señal sinusoidal moduladora. Es una onda sinusoidal suave y continua a 60 Hz, con una amplitud de 3.15 voltios pico. Esta es la señal de referencia que define la forma que queremos de la salida del inversor. El canal B, observamos la señal triangular portadora de 660 Hz con 4.5 voltios pico. Se puede verificar claramente que es 11 veces más rápida que la senoidal, confirmando el índice de modulación de referencia de 11. En el canal C, de color rosa, observamos la señal senoidal inversa generada por el bloque 1B. Es una copia perfecta de la señal del canal A, pero con fase invertida a 180 grados. Y en el canal de color verde, observamos la señal SPWM final. Esta es la señal más importante. Es la señal más importante del sistema y muestra claramente los pulsos de ancho variable. Ancho en las zonas de pico de la senoidal y angosto en los pulsos por cero. Podemos contar 11 pulsos por semiciclo, confirmando que el índice de modulación de la frecuencia está funcionando correctamente. La tercera actividad consistió en analizar el artículo científico titulado Desarrollo de un variador de velocidad trifásico, enfoque de programación multitarea, publicado en la revista chilena de Ingeniería del 2018 por investigadores de la Universidad de Antioquia. A partir de este artículo elaboramos un mapa conceptual que resume los 5 bloques principales del trabajo. La función principal del variador, el sistema de modulación SPWM implementado en el controlador, la programación multitarea en su construcción de niveles de prioridad, el hardware utilizado basado en el DSPIC 30F4012 y los resultados experimentales obtenidos. El artículo propone una programación multitarea cooperativa con interrupciones donde la modulación SPWM ocupa el nivel de mayor prioridad y nunca puede ser interrumpida, lo que garantiza el funcionamiento continuo del variador, incluso cuando se cambian los parámetros en línea. Para concluir, en esta actividad logramos diseñar y simular de forma exitosa el sistema de control SPWM de un convertidor de CAC monofásico, partiendo desde los conceptos básicos del variador de frecuencia hasta la verificación de las señales en el osciloscopio virtual. Gracias por su atención. Este trabajo fue desarrollado como parte de la actividad de diseño del sistema de control de variadores de frecuencia, aplicando los conceptos de electrónica de potencia y modulación, SPWM. Muchísimas gracias.